Mi hija estaba sola, con las manos vacías, observando a sus primos abrir con alegría sus regalos de Navidad. Finalmente, susurró a mi madre: abuela, ¿por qué yo no tengo un regalo? La fría respuesta de mi madre: hemos decidido que tú y tu padre ya no sois de nuestra familia. Pregúntale a tu padre. Sin $450.000, no hay familia. Pero nunca imaginó que la respuesta de mi hija los silenciaría a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, donde quiera que se encuentren. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo y qué hora es allí ahora. Comencemos nuestra historia juntos. El aroma a lavanda, tenue y casi imaginario ahora, aún se aferraba al viejo suéter de punto grueso que guardaba en el fondo de mi armario, el suéter de Sara. 7 años. 7 años desde que su risa resonaba en nuestro pequeño apartamento, desde que la calidez de su mano encajaba tan perfectamente en la mía, desde que las complicaciones durante el nacimiento de Lily la arrebataron, dejando un vacío en mi mundo tan vasto que a veces sentía que caería directamente en él. Nuestra hija, Lily, ahora una niña brillante e inquisitiva de 7 años con los brillantes ojos verdes de Sara y mi barbilla terca, era el ancla que me mantenía atado al presente. Ella era la encarnación viva y respirante de un amor que ni siquiera la muerte podía disminuir. Y luego estaba The Sweet Spot, nuestra panadería. No era solo un negocio, era un santuario, un álbum de recortes de sueños compartidos representados en harina, azúcar y mantequilla. Cada mostrador de madera gastado, cada taza de té ligeramente despareja que habíamos coleccionado en mercados de pulgas, cada tarjeta de receta manchada con vainilla y cacao, guardaba un pedazo de Sara. Todavía podía verla con claridad, el ceño fruncido en concentración mientras perfeccionaba sus característicos bollos de limón, una mancha de harina en la nariz que la hacía parecer un querubín travieso. El sabor fantasma de esos bollos, ácido y dulce, a menudo permanecía en mi lengua mientras intentaba, y en su mayoría fallaba, replicarlos. Cada batidor, cada pizca de harina, era una conversación que aún tenía con ella. Era donde me sentía más cerca de la mujer que había sido mi todo. Después de que Sara murió, mis padres, Eleanor y Richard, intervinieron para ayudar con Lily. Trabajaba largas y a menudo agotadoras horas en la panadería, tratando de mantener nuestro sueño a flote, y ellos proporcionaban cuidado infantil. Parecía un acuerdo natural. Les enviaba un cheque generoso cada mes, más que suficiente para cubrir los gastos de Lily y compensarlos por su tiempo. La familia ayuda a la familia, decía mi madre, Eleanor, con su voz cálida, su sonrisa tranquilizadora, cada vez que intentaba expresar mi gratitud o preguntaba si la cantidad era demasiado. Era una frase que había escuchado toda mi vida, una piedra angular de mi educación, y me aferré a ella, confié en ella implícitamente. Mi padre, Richard, era una presencia más silenciosa, generalmente asintiendo con la cabeza a lo que Eleanor decidiera, un hombre cuya pasividad había confundido con un acuerdo amable durante la mayor parte de mi vida. Mi hermano menor, Mark, era el hijo de oro, el consentido de Eleanor, aquel cuya carisma podía encantar a los pájaros de los árboles, pero cuyo sentido de la responsabilidad era tan fugaz como una brisa de verano. Se deslizó a través de una serie de ambiciosas pero finalmente fallidas empresas comerciales, cada una de las cuales requería un pequeño préstamo o un pequeño impulso de nuestros padres, que sospechaba que a menudo provenían indirectamente del pozo de apoyo familiar al que contribuí tan diligentemente. Escuchaba fragmentos de conversaciones susurradas, los tonos preocupados de Eleanor sobre la necesidad de que Mark se recuperara, siempre seguidos de ese refrán familiar dirigido a mí durante nuestras llamadas dominicales: la familia ayuda a la familia. Ya sabes, Mark tiene tanto potencial. La noticia de la última aventura de Mark, una startup tecnológica que se suponía que sería su gran oportunidad, tambaleándose al borde de la bancarrota, no fue una sorpresa. Lo que sí fue una sorpresa fue la suma, $450.000. Mis padres lo mencionaron por primera vez casualmente, una frase intrascendente durante una llamada telefónica sobre la obra escolar de Lily. Mark está enfrentando un pequeño revés, pobrecito, suspiró Eleanor. Una cantidad tan sustancial para mantener las cosas en marcha. Expresé mi simpatía, por supuesto, Mark era mi hermano, después de todo, por más exasperantes que pudieran ser sus decisiones, pero también dejé claro, suavemente, que mis propias finanzas estaban estrechamente entretejidas con la supervivencia de la panadería y el futuro de Lily. The Sweet Spot no era una mina de oro, era un pequeño negocio local que pagaba las cuentas y me permitía mantener a mi hija. Las menciones casuales pronto se convirtieron en una ofensiva más directa.
Sucedió en una cena dominical en la casa de mis padres, un ritual semanal forzado que se había vuelto cada vez más tenso. El aire estaba denso con el aroma del pollo demasiado asado de Eleanor y las expectativas tácitas. Lily estaba hablando de un dibujo que había hecho, pero podía sentir los ojos de mi madre sobre mí. Finalmente, mientras papá recogía los platos, Eleanor cruzó las manos sobre el mantel de encaje, su expresión cuidadosamente neutral. David, querido, comenzó, su voz engañosamente suave, tu padre y yo hemos estado pensando en Mark y su situación. Me preparé. Mamá, te lo he dicho, desearía poder ayudar, pero es de Sweet Spot. David, la interrumpí, su mirada inquebrantable, es solo una pequeña tienda, en realidad, cuando lo piensas. Todo el futuro de Mark, la reputación de la familia, está en juego. Venderla podría salvarlo. El tenedor cayó de mis dedos entumecidos sobre el plato. Una oleada de náuseas me invadió, mi pecho se apretó como si alguien hubiera envuelto alambre de púas alrededor de mis pulmones. Mamá, logré decir, mi voz ronca, la panadería es todo lo que me queda de Sara. En cuanto a Lily, no puedo. Miré la gran foto familiar enmarcada profesionalmente en la pared del comedor, una reliquia de tiempos más felices, el brazo de Sara enlazado con el mío, su sonrisa radiante. De repente, se sintió como una acusación, un testimonio de una unidad que ahora estaba siendo amenazada desde adentro. El rostro de Eleanor se endureció, la suave máscara maternal se disolvió. No seas tan dramático, David. Sara lo habría entendido. Ella habría querido que ayudaras a tu hermano. ¿Estás diciendo que un montón de ladrillos y mortero, algunas recetas sentimentales, son más importantes que tu propia sangre? La familia es lo primero. Sus palabras, tan casualmente crueles, desestimando el recuerdo de Sara, el legado de Lily como mera sentimentalidad, me dejaron mudo. Mark, sentado frente a mí, tuvo la decencia de mirar su plato, pero no dijo una palabra, su silencio era una forma de complicidad. Mi padre simplemente continuó ocupándose de los platos, de espaldas a nosotros. Más tarde esa noche, después de una tensa despedida a Lily, quien se quedó a dormir, intenté hablar con mi padre a solas en el estudio. Estaba absorto en un crucigrama, o fingiendo estarlo. Papá, comencé, mi voz baja, no puedes creer honestamente que vender la panadería sea una buena idea. ¿Sabes lo que significa para mí, para Lily? No levantó la vista, su bolígrafo se cernía sobre los cuadrados. Tu madre, solo quiere lo mejor para la familia, David. Está preocupada por Mark. Intenta entender. ¿Pero qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con Lily?, insistí, con un tono desesperado en mi voz. ¿No importa nuestra parte de la familia? Finalmente levantó la vista, sus ojos nublados por una emoción que no podía descifrar, cansancio, quizás, o resignación. No compliques las cosas, hijo. Es mucho dinero. Mark lo necesita. Luego volvió a su crucigrama, terminando efectivamente la conversación. Su evasiva, su negativa a reconocer siquiera mi dolor, se sintió como una pequeña y aguda traición, otra grieta en los cimientos que siempre había creído que eran roca sólida. Conduje a casa esa noche con una sensación de vacío en el estómago. La semilla de duda que Eleanor había plantado estaba echando raíces, regada por la indiferencia pasiva de mi padre. Empecé a notar las pequeñas cosas con más agudeza, mis opiniones sobre asuntos familiares sutilmente desestimadas, los logros escolares de Lily pasadas por alto en favor de algún éxito menor y exagerado de Mark. La casa en la que había crecido, una vez un símbolo de calidez y pertenencia, de repente se sentía extraña, cada foto familiar en la pared como una acusación. La palabra familia misma comenzaba a saber a ceniza en mi boca. La presión no cesó, se intensificó, un lento y implacable apriete de una mordaza. Mi teléfono se convirtió en una fuente de ansiedad, cada zumbido o timbre anunciaba otra andanada de Eleanor o Mark. Las llamadas eran una sinfonía cuidadosamente orquestada de viajes de culpa y chantaje emocional. Estás destrozando esta familia, David, se lamentaría Eleanor, su voz goteando de tristeza teatral. Tu padre está tan molesto que apenas puede dormir. Mark, por otro lado, adoptó un tono de derecho herido. Simplemente no lo entiendo, hombre. Somos hermanos. ¿No se supone que eso significa algo? Toda mi vida se está desmoronando, y tú te preocupas por una pastelería. Me sentí cada vez más aislado,
como si las paredes de mi propia vida se estuvieran cerrando. Intenté razonar con ellos, explicar una y otra vez la importancia de la panadería más allá de su valor monetario. Era el corazón de Sara, la herencia de Lily, mi cordura. Ellos escuchaban, o fingían hacerlo, luego volvían a sus demandas, desestimando mis sentimientos con crueldad casual. «Estás siendo demasiado emocional, David», diría Eleanor, con un nuevo y más agudo filo en su tono. Los negocios son negocios. El gaslighting era implacable. Ellos torcían mis palabras, me pintaban como egoísta e ingrato. Empecé a escuchar susurros a través de la red familiar, narraciones cuidadosamente elaboradas por un primo desconcertado o una tía bien intencionada, de cómo David estaba siendo difícil, de cómo estaba dejando que su dolor nublara su juicio, de cómo no entendía la obligación familiar. Cada relato distorsionado era una puñalada fresca, haciéndome cuestionar mis propias percepciones. ¿Era yo el que estaba siendo irracional? ¿Había perdido la perspectiva? Un sábado por la tarde, Lily llegó a casa de una visita con sus abuelos luciendo inusualmente apagada. Estaba acurrucada en el sofá, hojeando sin entusiasmo un libro de imágenes, su habitual charla brillante ausente. «¿Todo bien, mi dulce guisante?», pregunté, acariciándole el cabello. Ella jugó con un hilo suelto en el cojín. «La abuela dijo que no podemos conseguir esos crayones brillantes nuevos que quería porque el dinero está ajustado, y dijo, tal vez no necesite ir al club de arte después de la escuela el próximo mes para ahorrar dinero». El frío se formó en mi estómago. Le enviaba a Eleanor una cantidad sustancial cada mes, mucho más de lo que costaría el cuidado infantil básico y algunos materiales de arte para una niña de 7 años. «El dinero está ajustado», repetí, tratando de mantener mi voz pareja. Lily asintió. «Y mi abrigo de invierno del año pasado se está quedando demasiado pequeño», mis brazos sobresalen. «Pero la abuela dijo que no podemos comprar uno nuevo ahora mismo». Mi mente se tambaleó. La imagen de Lily, mi Lily, temblando con un abrigo demasiado pequeño mientras yo vertía dinero en la cuenta de mis padres, supuestamente para su cuidado, me hizo sentir enfermo. La sospecha que había sido un susurro débil en el fondo de mi mente comenzó a rugir, ¿dónde estaba realmente todo ese dinero? Esa noche, después de que Lily se durmió, me senté a la mesa de mi cocina. El brillo de la pantalla de mi computadora portátil iluminaba pilas de antiguos estados de cuenta bancarios que había impreso con dedos temblorosos. Resalté cada transferencia a la cuenta conjunta de mis padres durante los últimos 7 años. Los totales fueron asombrosos, superando con creces cualquier estimación razonable para el cuidado infantil, incluso teniendo en cuenta una compensación generosa por su tiempo. Los números nadaban ante mis ojos, un frío temor se filtró en mis huesos. La semana siguiente, estaba en la casa de mis padres para recoger una vieja caja de libros de Sara que había guardado en su ático, algo que Lily había pedido. Mientras bajaba las escaleras, sus voces provenían de la cocina, agudas y agitadas. Mark estaba allí. «Bueno, ¿dónde está todo el dinero que David ha estado enviando durante años? Eso debería haber sido suficiente para cubrir estas viejas deudas». «Dijiste que lo estabas ahorrando», dijo Mark en voz alta, petulante. «No ahora, Mark», siseó Eleanor, su voz una advertencia baja. «David está aquí. Baja la voz». Me congelé en el escalón inferior, la caja pesada en mis brazos. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Viejas deudas, ahorrando, las palabras casuales y condenatorias lo confirmaron todo. El dinero, mi dinero, destinado al bienestar de mi hija, a la memoria de su madre, había sido sistemáticamente desviado para rescatar los fracasos anteriores de Mark, para financiar su estilo de vida, para apuntalar la fachada de la familia perfecta y solidaria. No era solo para Lily, era un fondo de reserva. Mi pecho se apretó hasta que apenas podía respirar, la traición era un dolor físico, una herida abierta donde antes estaba mi confianza. Ya no se trataba solo del dinero, se trataba de años de engaño, manipulación y explotación emocional de mi amor por mi hija. No los confronté entonces, la conmoción era demasiado cruda, la ira demasiado caliente. Necesitaba pensar, procesar la magnitud de su engaño. Murmuré una excusa sobre la necesidad de volver a casa con Lily y huí, la caja de los libros de Sara sintiéndose como un peso de plomo, un símbolo de todas las cosas hermosas que habían mancillado. La primera persona a la que recurrí fue Chloe, la mejor amiga de Sara. Chloe era abogada, aguda como una aguja, con un corazón empático y una actitud seria.
Nos habíamos reunido para tomar un café en una pequeña cafetería cerca de su oficina. El aroma a granos tostados y pasteles, generalmente un consuelo, ahora solo un telón de fondo opaco para la confusión en mi interior. Lo expuse todo, las exigencias de la panadería, los comentarios de Lily, la conversación escuchada, la repugnante comprensión sobre el dinero. Su expresión se volvió más sombría con cada palabra. David, dijo suavemente, sus ojos llenos de preocupación cuando terminé, lo siento mucho, mucho. Esto está más allá de las palabras. No estaba completamente sorprendida, admitió, habiendo presenciado las tendencias manipuladoras de Eleanor a distancia a lo largo de los años, pero la magnitud de esto claramente la sorprendió. ¿Qué hago, Chloe? Mi voz apenas era un susurro. Siento que me estoy ahogando. Primero, dijo, su tono se fortaleció con resolución profesional, respira. Luego protégete a ti y a Lily. Documenta todo, cada llamada, cada mensaje de texto, cada transacción financiera que puedas encontrar, y déjame revisar los documentos de constitución de la panadería, el testamento de Sarah, todo, por si acaso. Sus palabras fueron un salvavidas. Preparémonos, David. Esperemos lo mejor, planeemos lo peor. La preparación para la Navidad de ese año fue un tipo especial de infierno. La alegría festiva habitual se sintió como una burla cruel, cada luz parpadeante, cada villancico, era un recordatorio de la calidez familiar que estaba demostrando ser una ilusión cuidadosamente construida. Mis padres continuaron llamando, su tono cambiando entre atractivos azucarados al espíritu navideño y amenazas veladas sobre mi terquedad arruinando la Navidad para todos, especialmente para Lily. Consideré no ir a su reunión anual del día de Navidad. La idea de sentarme a esa mesa, sabiendo lo que sabía, me revolvía el estómago. Pero luego miraría a Lily, sus ojos brillando de emoción mientras elaboraba meticulosamente su lista de Navidad para Papá Noel, y mi resolución vacilaría. Ella merecía una apariencia de vacaciones normales, un recuerdo feliz. Así que decidí que iríamos, pero iría armado, no con acusaciones, todavía no, sino con el conocimiento pesado y frío de su traición. El frío previo a la Navidad se intensificó. Los comentarios de Eleanor sobre la verdadera lealtad familiar se volvieron más frecuentes, más punzantes, a menudo pronunciados en presencia de Lily. Mientras tanto, Mark comenzó a actuar con un aire de arrogancia complaciente, como si el rescate de $450,000 fuera un hecho consumado, mi panadería ya su salvación. Las líneas de batalla estaban trazadas, visibles solo para mí, al parecer, bajo la fina capa de preparativos navideños. El día de Navidad amaneció frío y gris, el cielo un espejo perfecto de la negrura en mi alma. La casa de mis padres, generalmente un faro de calidez festiva, o al menos así lo había percibido siempre, se sentía como un escenario para un drama del que desesperadamente deseaba no formar parte. El aroma a pino del enorme árbol excesivamente decorado en la sala de estar se mezclaba con la dulzura empalagosa de la repostería de Eleanor, una combinación que normalmente significaba consuelo navideño, pero que ahora simplemente me revolvía el estómago. La tensión era una entidad palpable en el aire, espesa y sofocante, a pesar de las sonrisas forzadas y los saludos excesivamente brillantes. Agarré con fuerza la pequeña mano de Lily, su inocente entusiasmo contrastaba con el nudo de miedo que se apretaba en mi estómago. Estaba radiante con un nuevo vestido de terciopelo rojo que había elegido semanas antes, sus ojos muy abiertos mientras examinaba la montaña de regalos debajo del árbol. Observé a mis padres y a Mark intercambiar miradas tensas y conocedoras durante la mañana. Otros parientes, tías, tíos, primos, parecían caminar sobre cáscaras de huevo a mi alrededor, su conversación entrecortada, sus ojos desviándose cada vez que se cruzaban con los míos. Estaba claro que la narrativa del difícil David se había diseminado eficazmente. Luego llegó el ritual de abrir regalos. Uno por uno, los dos hijos de Mark, mi sobrina y mi sobrino, rompieron paquetes lujosamente envueltos, sus alegres chillidos llenando la habitación. Otros primos se unieron, el suelo se convirtió rápidamente en un mar de papel y cintas desechadas. Lily se sentó pacientemente, su anticipación esperanzadora inicial desvaneciéndose lenta y dolorosamente en confusión a medida que disminuía la pila debajo del árbol. Sus pequeñas manos, expectantes, juntas en su regazo, permanecieron vacías. Sentí que una rabia se apoderaba de mí, una lenta quemadura que comenzaba en lo profundo de mi pecho. Finalmente, con solo unas pocas cintas sueltas en la alfombra, Lily miró a mi madre,
su labio inferior temblando ligeramente, su voz un susurro esperanzador que apenas cruzó la habitación. «Abuela», preguntó, sus ojos verdes, tan parecidos a los de Sara, muy abiertos y suplicantes, «¿por qué yo no tengo un regalo?». La habitación quedó en silencio, todos los ojos se volvieron hacia Eleanor. Dejó su taza de café con un tintineo deliberado, su rostro endureciéndose en una máscara de fría resolución. «Hemos votado», Lily, declaró, su voz desprovista de toda calidez, lo suficientemente aguda como para cortar vidrio. Resonó en el repentino silencio, cada palabra un golpe de martillo. «Tú y tu padre ya no sois considerados miembros de esta familia». «No realmente. No a menos que él cambie de opinión». Luego me miró directamente, sus ojos como astillas de hielo. «Si tu padre no acepta darnos los $450.000 que Mark necesita de la venta de esa tienda, entonces no esperes ser considerado familia». Incluso logró una ligera, casi imperceptible elevación de la barbilla mientras añadía su declaración característica: «Es por el bien de la verdadera familia, David». Mi sangre se convirtió en hielo, luego instantáneamente en fuego. La crueldad casual en la voz de mi madre, la forma en que desestimó a mi hija, a su propia nieta, con tanta brutalidad calculada, fue monstruosa. El mundo se redujo a la cara de Lily, sus ojos llenos de lágrimas, y la máscara cruel e implacable que usaba mi madre. Las decoraciones festivas, el árbol brillante, el aroma a canela y pino, todo parecía obsceno, una grotesca parodia del amor familiar. Mark lucía una leve, casi imperceptible sonrisa. Mi padre miraba intensamente sus zapatos pulidos como si contuvieran los secretos del universo. Los otros parientes se movieron incómodamente, algunos mirando hacia abajo con vergüenza, otros fingiendo un interés repentino en un grano de polvo en la esquina. Nadie habló, nadie cruzó mi mirada. Antes de que pudiera desatar el torrente de furia y dolor que se arremolinaba dentro de mí, antes de que pudiera articular la traición que me estaba asfixiando, Lily habló. Su voz era pequeña, frágil, pero cortó el silencio sofocante con una claridad que sorprendió a todos. Las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas sonrojadas, pero miró directamente a Eleanor. «Pero abuela», comenzó, su voz temblorosa pero clara, «mamá siempre me dijo que la familia no se trata de dinero o votos, hipo un poco, así que mamá dijo que la familia se trata de amarse unos a otros sin importar qué y ser amables incluso cuando es difícil». Mamá se equivocó. Sus palabras, tan simples, tan profundamente inocentes, colgaron en el aire como una acusación. La sonrisa desapareció del rostro de Mark, reemplazada por un destello de algo que podría haber sido incomodidad. Incluso Eleanor pareció aturdida momentáneamente, su compostura quebrándose por una fracción de segundo. Vi a mi tía Sara, la hermana de mi padre, rápidamente limpiarse una lágrima del ojo. La pregunta de Lily, nacida de la comprensión pura del amor de un niño, había despojado de toda la pretensión, todas las justificaciones egoístas, dejando solo la fea verdad de su codicia. Eso fue todo. El coraje de Lily, su inquebrantable creencia en lo que Sara le había enseñado, encendió en mí un fuego que quemó cualquier vacilación restante, cualquier vestigio de lealtad equivocada. Empoderado por ella, armado con la fría y dura verdad que había descubierto semanas atrás, di un paso adelante, tirando suavemente de Lily detrás de mí, protegiéndola. Mi voz era peligrosamente tranquila, un marcado contraste con la tormenta que rugía dentro de mí, pero llevaba una autoridad que hizo que todos miraran hacia arriba. Me dirigí primero a mi madre, luego dejé que mi mirada recorriera la habitación, encontrando los ojos de cada pariente silencioso y cómplice. «Hablan de familia», comencé, mi voz ganando fuerza con cada palabra. «Durante 7 años, he vertido dinero en esta familia, creyendo que era para el cuidado de mi hija, para su bienestar». Respiré profundamente. Sé a dónde fue realmente ese dinero. Vi un destello de pánico en los ojos de Eleanor, un apretón alrededor de la boca de Mark. «Esos $450.000 que estás exigiendo para Mark, ya has desviado más de eso de los fondos destinados a Lily, para limpiar los interminables líos de Mark, para financiar tu estilo de vida». Vi los estados de cuenta bancarios, las transferencias electrónicas, las fechas, las cantidades. Todo estaba allí. Una exclamación recorrió la habitación. Mi padre finalmente levantó la vista, su rostro pálido. «La panadería», continué, mi voz resonando con convicción, «no está a la venta. Es el legado de Sara. Es el futuro de Lily, y es mío. No la tocarán».
Luego miré directamente a Eleanor, su rostro ahora una mezcla de furia e incredulidad. ¿Quieren echarnos de la familia? Considérenlo hecho. Nos vamos, y no regresamos. Me di la vuelta, tomé la pequeña y temblorosa mano de Lily en la mía. Vamos, cariño, dije suavemente, mi voz espesa de emoción pero firme. Volvamos a casa. Tendremos nuestra propia Navidad. Salimos de esa casa, de esa sofocante farsa de familia, dejando atrás un silencio aturdido y avergonzado y los restos brillantes y huecos de su día de Navidad. La pesada puerta de roble se cerró de golpe detrás de nosotros, el sonido resonando como un punto final y definitivo. El viaje a casa fue mayormente silencioso, interrumpido solo por los suaves sollozos de Lily. Me detuve una vez, la reuní en mis brazos y simplemente la abracé, meciéndola suavemente mientras lloraba su confusión y dolor. Está bien, mi dulce guisante, susurré en su cabello, mis propios ojos ardiendo. La abuela estaba equivocada. Tan equivocada. Eres amada, Lily, más de lo que las palabras pueden decir. Haremos nuestra propia Navidad, solo tú y yo, la mejor de todas. Y lo hicimos. Pedimos pizza, su favorita, vimos películas navideñas cursis envueltos en mantas en el sofá, y construimos una magnífica casa de jengibre que se inclinaba precariamente pero que estaba hecha con nada más que amor. Fue tranquilo, un poco agridulce, pero fue pacífico. Era nuestro. Las consecuencias del día de Navidad fueron rápidas y predecibles. Eleanor y Mark, fieles a su forma de ser, lanzaron una campaña de difamación. Comenzó con una ráfaga de mensajes de texto a varios parientes, pintándome como desquiciado, ingrato, un hombre que había abandonado cruelmente a su familia en su momento de necesidad. Luego llegaron las publicaciones vagas y victimistas en las redes sociales, Eleanor lamentando lo desgarrador que es cuando la familia te da la espalda por cosas materiales, y Mark refiriéndose crípticamente a ciertas personas cuyo egoísmo estaba destrozando a todos. Cada notificación en mi teléfono se sentía como un pequeño dardo envenenado. Pero entonces sucedió algo inesperado. Unos días después de Navidad, recibí una llamada de mi tía Carol, la hermana menor de mi padre. Ella había estado en la reunión navideña, callada y observadora como siempre. Su voz fue vacilante al principio, luego llena de una triste calidez. David, yo, solo quería decir que lo siento mucho por lo que pasó, por lo que hizo Eleanor. Fue espantoso. Hizo una pausa, luego continuó. Y lamento no haber hablado entonces. Simplemente estaba conmocionada. Pero quería que supieras que no estás loco. Tu madre, siempre ha sido ferozmente protectora de Mark, a veces demasiado. Hace años, hubo otro incidente con el negocio del tío Joe. Ella lo manipuló para que invirtiera mucho dinero, y todo salió mal cuando Mark estuvo involucrado. Joe nunca se recuperó del todo financieramente. Todo se ocultó. Sus palabras, este pequeño acto de validación de un aliado inesperado, significaron más de lo que ella podía saber. Fue una grieta de luz en el muro de silencio y condena que mis padres estaban tratando de construir a mi alrededor, confirmado que no estaba imaginando sus patrones de comportamiento. Armado con esto, y con el astuto consejo de Chloe, no participé en una batalla pública. En cambio, Chloe me ayudó a redactar un correo electrónico tranquilo y objetivo. Lo enviamos a los familiares clave que habían estado presentes o que sabíamos que estaban siendo alimentados con la narrativa de mis padres. Fue breve, digno y simplemente declaró que, aunque lamentaba profundamente el giro de los acontecimientos, había tomado mi decisión basándome en problemas de larga data y por el bienestar de mi hija. Expresé que ya no discutiría asuntos familiares privados, pero les deseaba lo mejor desde la distancia. No fue un ataque, fue un límite, trazado clara y tranquilamente. Una semana después de Año Nuevo, Chloe me llamó a su oficina. Sobre su escritorio había un grueso expediente que contenía el testamento de Sarah y los documentos de constitución de The Sweet Spot. He revisado todo, David, dijo, su expresión seria pero amable. ¿Y hay algo que necesitas ver? Deslizó un sobre azul pálido sobre el escritorio. Mi nombre estaba escrito en la parte delantera con la escritura familiar y elegante de Sarah. Me dejó esto cuando redactamos su testamento, explicó Chloe suavemente. Dijo que te lo diera si las cosas alguna vez se ponían realmente difíciles con tu familia, mi amor, o si alguna vez te sentías realmente perdido o solo.
Mis dedos temblaron mientras tomaba el sobre, se sentía increíblemente frágil, un mensaje de un fantasma. En el interior, unas cuantas hojas dobladas de la papelería favorita de Sara, del tipo con pequeñas margaritas en relieve. Sus palabras, escritas años atrás, fueron un bálsamo para mi alma herida, un escudo contra las recientes traiciones. Escribió sobre su amor ilimitado por mí y por la hija que nunca conocería. Habló de sus sueños para nosotros, para la panadería, y luego, con una precognición casi escalofriante, escribió sobre mi familia. Mi querido David, decía, sé cuánto significa tu familia para ti, cuánto crees profundamente en la lealtad y la unión, pero también he visto las sombras, la forma en que el amor de Eleanor a veces puede sentirse como control, la forma en que las necesidades de Mark siempre parecen eclipsar las de todos los demás. Protege nuestro sueño, David, el pequeño refugio que construimos, pero más importante aún, protege a nuestra Lily, y protege tu propio corazón. La verdadera familia eleva, no exige ni disminuye. Si alguna vez tienes que elegir, elige la paz, elige a Lily, elige a ti mismo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía y releía sus palabras. Era como si ella estuviera allí mismo, su mano en mi hombro, su voz un suave murmullo de amor y guía. Chloe luego explicó los aspectos legales. Sara, con una previsión notable, había estructurado la propiedad de la panadería de tal manera, un fideicomiso para Lily, con la panadería como su activo principal, y Chloe nombrada como CEO fideicomisaria con poderes específicos si alguna vez me incapacitaban o me presionaban indebidamente, que era virtualmente intocable por cualquier reclamo externo de mis padres o Mark. Fue el último regalo de Sara, un escudo de amor y protección a prueba de balas. El peso que se me quitó de los hombros fue inmenso. No era solo seguridad legal, fue una profunda validación emocional. Sara había visto, ella había sabido, y ella nos había protegido. A partir de ese día, dediqué toda mi energía a Lily y The Sweet Spot. La panadería, que una vez fue una fuente de contienda, se convirtió de nuevo en nuestro santuario, un lugar de creatividad y calidez. Presentamos Sarah's Legacy Loaf, un pan de masa madre rústico que ella había estado perfeccionando, y Lily's Sunshine Muffins, repletos de arándanos y un toque de limón. La comunidad, ajena al drama familiar pero sintiendo una pasión renovada, se unió a nosotros. La tienda prosperó, nuestra familia elegida se solidificó. Chloe se convirtió en una parte aún más integral de nuestras vidas, una tía incondicional para Lily. La tía Carol comenzó a visitarnos con regularidad, trayendo historias y risas. Unos pocos amigos leales que habían superado la tormenta de rumores con un apoyo inquebrantable formaron nuestro círculo íntimo. Celebramos pequeñas alegrías, Lily perdiendo su primer diente, una crítica brillante para la panadería en el periódico local, una tarde de otoño perfectamente fresca dedicada a la recolección de manzanas. Estos fueron los momentos que definieron nuestra nueva normalidad, una vida construida sobre una conexión genuina y una felicidad tranquila. El cálido resplandor de nuestro pequeño y feliz hogar, lleno del aroma del pan horneado y las risas de Lily, estaba a un mundo de distancia de la opulencia fría y tensa que una vez había confundido con la comodidad familiar. Lily, que ya no caminaba sobre cáscaras de huevo ni se sentía como una moneda de cambio, floreció. Las consecuencias para Eleanor y Mark fueron inevitables. El negocio de Mark declaró oficialmente la bancarrota unos meses después. Escuché a través de la tía Carol que la presión financiera era considerable, y su posición social dentro de su círculo había recibido un golpe a medida que se difundían los susurros de la crueldad del día de Navidad y su desesperación financiera. Algunos parientes, ilustrados por la tranquila dignidad de David y las discretas corroboraciones de la tía Carol, comenzaron a distanciarse. Hubo una última llamada desesperada de mi padre unos meses después. Su voz estaba tensa, cansada. No se disculpó, no del todo. Habló de la angustia de Eleanor, de las dificultades de Mark, de cómo yo necesitaba ser la persona más grande y ayudarlos a reconstruir. Escuché pacientemente, luego respondí, mi voz tranquila pero firme, papá, lamento que todos estén pasando por un momento difícil, de verdad. Pero mi prioridad es Lily y nuestra paz. La hemos encontrado ahora. Te sugiero que intenten encontrar la suya. No había malicia en mis palabras, solo una tranquila conclusión. Colgó sin decir otra palabra. No hubo un verdadero remordimiento, ningún reconocimiento del dolor que habían infligido, lo que solidificó la corrección de mi decisión. A veces, tarde en la noche, después de que Lily se duerme y la panadería está tranquila, me paro junto a la ventana, mirando hacia la ciudad dormida.
La palabra familia ya no deja un sabor amargo en mi boca. Sabe a pan fresco de nuestros hornos, cálido y nutritivo, compartido con aquellos que realmente se preocupan. Se siente como la pequeña mano de Lily, metida con confianza en la mía. Romper la vieja definición de familia me llevó a construir una nueva, más fuerte y verdadera, un mosaico hecho con amor, lealtad y risas compartidas. A veces, los límites más difíciles, las despedidas más dolorosas, crean los refugios más seguros y sagrados. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión así, proteger tu paz y a tus seres queridos? ¿Qué descubriste sobre ti mismo y sobre el verdadero significado de la familia en el proceso?